Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Guardas fielmente mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, el que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también, algunos mantienen esa doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntanse, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que la recibe. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife a mis espaldas, les doy la bienvenida a este devocional que, como bien saben ustedes, grabamos todos los días. Aquí tienen ustedes esta ciudad donde vivimos, donde ministramos, y después, al final de este devocional, Dios mediante, estaremos orando y pidiendo la bendición del Señor. El Señor le escribe a esta iglesia porque, como todas las iglesias, tenía sus más y sus menos. En esta ocasión se había infiltrado, se había colado dentro de la iglesia una falsa doctrina, la doctrina de los nicolaitas, por lo cual el Señor tiene que amonestar a la iglesia. Esta doctrina de los nicolaitas, algunos creen que venía de un tal Nicolás, que incluso en algunos comentarios he leído que puede ser alguno de los diáconos de la iglesia primitiva que se desvió del camino del Señor y comenzó a introducir en las iglesias locales en doctrinas y enseñanzas erróneas. ¿Qué cuidado tenemos que tener con la doctrina que entra a las congregaciones? ¿Qué cuidado tenemos que tener a la hora de permitir ciertas y determinadas cosas que no son bíblicas, que pueden funcionar a priori, que pueden parecer muy bonitas, muy atractivas, atrae a la gente, pero al final lo que traen son más problemas y divisiones que otra cosa? Sin embargo, el Señor le dice a la congregación que si hay alguno entre ellos que logre mantenerse firme, que logre mantenerse fiel, como parece que así había sido en algunos, el Señor les va a recompensar. Lo primero que quería compartir con todos ustedes en esta mañana es la importancia de no apartarnos ni un milímetro de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es el filtro, es la base de nuestra fe, es lo que le da credibilidad a lo que decimos o a lo que hacemos. Si en algún momento hacemos o permitimos algo en la congregación que no es 100% bíblico, corremos un grave peligro de que el enemigo se pueda meter y debilitar y dividir y hacer daño a las ovejas. Por eso, mis queridos hermanos, en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir, qué cuidado tenemos que tener con la palabra de Dios, no apartarnos ni un milímetro de ella. Aunque tal vez no funcionen las cosas de entrada, el Señor siempre recompensa a la gente fiel, a la gente que no se ha apartado de los caminos del Señor ni un milímetro. Por otra parte, también habían permitido una serie de prácticas referente a lo sacrificado a los ídolos, que ya había quedado bien claro en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, que no se podían hacer. Por eso es muy importante ser respetuoso con el lugar en el que nos congregamos. Y si en un momento determinado usted se encuentra en la disyuntiva de tomar una decisión, porque ve que lo que se está enseñando, lo que se está practicando no es 100% bíblico, pues antes de hacer la guerra es preferible que usted se marche y que ore al Señor y le indique dónde tiene que congregarse, dónde tiene que ser ministrado espiritualmente hablando. Finalmente, el Señor les promete, como a todas las iglesias del libro de Apocalipsis, una recompensa única y exclusivamente a los vencedores. Por eso tenemos que pelear y luchar espiritualmente hablando de tal manera que obtengamos el galardón. Nuestra lucha, dicho sea de paso, no es contra sangre, contra carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No perdamos el tiempo en divisiones, en peleas, en discusiones absurdas que no van a conducir a nada, sino más bien a todo lo contrario, divisiones y enfrentamientos entre hermanos. Váyase en paz si usted no está a gusto en un lugar. Busque un lugar donde el Espíritu Santo le pueda tener a usted ministrado, protegido y bien cuidado. Y vamos a orar en esta mañana para que el Señor guarde nuestras vidas de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, y que solamente sea la palabra de Dios la que nos ministre y la que nos guarde. Con esta ciudad de Santa Cruz enfrente de nosotros, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos bendiga y para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas y en todo momento podamos vivir vidas victoriosas y sin apartarnos de los caminos del Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta mañana por esta ciudad y por la ciudad donde viven cada uno de mis hermanos. Pedimos una bendición especial para los lugares donde tú nos has colocado para predicarte, para predicar tu palabra, para servirte. Señor, en el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, y oramos en esta mañana para que tú bendigas, Señor, nuestros países, nuestras ciudades, nuestras poblaciones, y que tu nombre sea glorificado y tú seas el centro de atención. Ponemos este día en tus manos y te damos muchísimas gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Oren por nuestra ciudad, aquí es donde estamos, esto es Tenerife, en las Islas Canarias, la ciudad de Santa Cruz. Que el Señor les bendiga y seguimos en contacto. Que Dios les guarde y gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.